Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento. A cada una de ustedes se les otorgó papel, lápiz, pluma, así que en este momento vamos a empezar con el área de conclusiones. Así que para todas aquellas que tengan algo que expresar, algo que preguntar, en fin, les pedimos que para que sea de manera ordenada, lo anoten y solamente algunas de las preguntas serán seleccionadas para que se puedan dar en voz alta y que, bueno, ya sea que estén preguntándole directamente a alguno de los conferencistas o a Carol Arriaga o simplemente sea un comentario, pues les pediremos que lo escriban. Y también queremos agradecer, por supuesto, a Carol Arriaga. Le tenemos un pequeño detalle a cambio de todo este gran evento que ella ha convocado, todas las mujeres que ha logrado reunir, toda la energía que siempre logra mover, así que se lo agradecemos. Para aquellas que ya tengan listas sus preguntas, le vamos a pedir por favor a Areli que recoja las preguntas para que les podamos dar voz a algunas de ellas, ya que no nos dará tiempo, pero continuaremos con las conclusiones. Bien. Invitamos también a Tere Ulloa y a Andrea Medina que nos acompañen aquí por las preguntas que puedan ellas responder. Vamos a dar un cierre antes de la comida. La verdad es que hacer este curso Mujeres y Paz es un gran reto porque no es un trabajo que ya esté precisamente estructurado. Estamos en ese momento de construcción y esa construcción no se puede dar por una sola persona. Tenemos el apoyo de especialistas, pero ante todo es importante tener esa mirada y esa visión que cada una de ustedes tiene en sus respectivas comunidades. Y no hay un solo concepto de paz. La paz, la verdad es que es una cuestión tan amplia, tan diversa y es un concepto de la humanidad. A mí me encantó cómo María inició haciendo el señalamiento justamente de Jesucristo, que más allá de cuestiones religiosas, porque yo siempre he sido muy respetuosa del Estado laico y así quiero que siga siendo este país un Estado laico, viendo a Jesucristo como filósofo. Él habló de la paz y habló de una manera muy importante, muy interesante, y ahora trasladarlo a estos momentos en los que el país está hundido justamente en un clima de violencia tremendo, donde la violencia de cara a las mujeres es muy fuerte y donde no podemos seguir permitiendo la injusticia ni la impunidad, porque mientras no haya justicia no va a haber paz y mientras siga habiendo impunidad no vamos a lograr la justicia. Y no podemos lograr la justicia si no lo vemos desde una perspectiva de la igualdad, de las desigualdades estructurales que hemos sufrido nosotras como mujeres, el hecho de que no se nos voltee a ver, que se nos equipare únicamente a hombres, y lo vemos en cuestiones tan simples como los sanitarios, y ahorita veía la fila enorme de los baños. Digo, ¿y por qué si es un evento de mujeres, pues por qué no ponemos los dos sanitarios como sanitarios de mujeres, y si hay tan poquitos hombres, por arriba hay un baño, pues que el hombre vaya arriba, ¿no? O sea, es esa visión patriarcal que tienen todas las instituciones públicas, privadas, esa forma de ver la vida que no hace, por ejemplo, de los hombres personas más responsables cuando ejercen su paternidad. Su paternidad, dicen, la culpa la tiene la mujer, y no. La verdad es que es una corresponsabilidad social porque ahí estamos viendo hombres ausentes y con la ausencia se enseña y con la ausencia se traslada de una u otra manera hacia conductas violentas, ¿no? A los niños cuando son pequeñitos, ¿qué es lo que les enseñan? Pues les enseñan a jugar con pistolas, a tener el control remoto, a tener una espada, a tener la bicicleta, a tener el poder de decidir lo que el patriarcado mandata. Pero a las mujeres, en cambio, les regalan muñecas, juegos de té, escobas, trapeadores, les enseñan a cargar un muñeco y a cambiarle el pañal. Y si un hombre o un niño juega con un muñeco, pues es mal visto y entonces lo empiezan a estigmatizar y le dicen frases tan discriminatorias como maricón. Y es muy triste y muy lamentable que ese niño se le enseñe que el demostrar amor
el amor de padre, el amor hacia sus hijos es algo malo y eso finalmente genera cuando crecen un clima de violencia. Entonces, no es un concepto finalmente construido y ver la paz desde una perspectiva de género es un reto tremendo. Yo la verdad celebro que esta actividad nos acompañe Tere Ulloa y María Pudia, porque de pronto yo las veo y se me hacen muy opuestas en sus personalidades y digo, yo creo que la combinación de ambas va a ser el justo perfecto para llegar a un equilibrio, porque Tere es una mujer de lucha que se ha enfrentado a casos atroces, a casos de violencia, a casos de trata, cuestiones de lo más terribles, de lo más dolorosamente profundas. Y yo decía ayer que tú no estabas, que tú eres un dulce, no todo lo endulzas y a todo le pones una sonrisa. Y la verdad es que creo que así es como tenemos que ver la vida, con alegría, pero también con fuerza, ¿no? La fuerza de Tere, la alegría de María, creo que nos va a dejar mucho y entre todas vamos a construir este tema, porque justamente de la cultura de la paz poco se trata y siempre lo tratamos desde una perspectiva negativa, como la violencia. Y ahora nuestro protocolo se llama Protocolo para la Paz Política o contra la Violencia Política de Género de Morena. No es un protocolo del partido político Morena, así se llama nuestro protocolo, que es un compromiso internacional que suscribió Jacob Polemski en 2017, en octubre de 2017, ante Naciones Unidas, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, justamente como un compromiso para combatir la violencia política de género. Y que ahora el instrumento está, y como bien decía Tere, el reto está en que nosotras lo hagamos valer. Hay, por supuesto, obstáculos estructurales, sistemáticos, que no son fáciles de sortear, pero la vida a ese protocolo la tenemos que dar todas, la tenemos que impulsar, tenemos que solicitar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia su aplicación, su efectividad, y para eso también es este espacio, para crear esas redes sororales. Tienen espacio libre en la tarde importante, por eso les pedimos en las horas de clase, reitero, 0 celulares, 0 fotografías, hay que aprender a ser ordenadas, disciplinadas, porque solamente así vamos a poder avanzar. La lucha es muy grande y no vamos a poder lograr los objetivos si no es con disciplina y con trabajo. Entonces, hace un momento yo decía, bueno, me desesperé un poco, soy honesta, ¿no? Ver todas las mujeres queriéndose tomar la foto, entiendo la emoción, pero tenemos que autocontrolarnos para lograr el objetivo. Tenemos que ser muy inteligentes para vencer ese gran enemigo que es el patriarcado. Entonces, tenemos que ser objetivas, estratégicas, eficaces. De pronto dicen que nosotras somos subjetivas, amorosas, desordenadas, y hay que romper con esos estereotipos. Y que no podemos disciplinarnos. Yo creo que las mujeres nos podemos disciplinar y podemos ser muy ordenadas y podemos aprender matemáticas y física. Yo les invitaría a todas a que no tengan miedo, o sea, cualquier edad es buena para aprender, nunca se deja de aprender, y además inculcar a las niñas el gusto por materias o por costumbres que tradicionalmente han sido espacios exclusivamente masculinos, como es la política, pero también como es la física, como es la matemática, como son las ciencias duras, y a las mujeres, en cambio, pues nos han relegado a las ciencias sociales, a los cuidados. Hay más médicas, hay más enfermeras, hay más trabajadoras sociales, pero no tenemos casi ni físicas, ni químicas, ni astronautas. Entonces, rompamos esos estereotipos, no nos dejemos llevar, aprendamos que nosotras y reconozcámonos a nosotras como, a todas y cada una de ustedes como mujeres poderosas que lo son, pero que a veces ese poder está dormido, y tan está dormido que cuando llegan, y yo las veo de gobernadoras, de presidentas municipales, síndicas, regidoras, no saben cómo ejercer el poder, y los hombres no están acostumbradas a verlas y les faltan el respeto, ¿no? Entonces, tenemos que crear esas redes, esos lazos sororales y apoyarnos a todas, porque cuando lastiman a una, lastiman a todas, pero no solamente a todas las mujeres, lastiman a la sociedad en general, lastiman a las niñas y a los niños, a quienes muchas veces se les priva del amor de padres, porque está mal visto que el papá se ocupe de ellos, está mal visto que el papá los lleve a la escuela, está mal visto que el papá les bañe, está mal visto que el papá les cambie, y eso tiene que dejar de ser así. Tenemos que poner un hasta aquí, un firme hasta aquí,
y empezar a construir una nueva sociedad, con mucha exigencia, porque eso nos exige la cuarta transformación, muchísima disciplina. Fue muy difícil llegar a donde ahora está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sufrimos una violencia política tremenda, fraudes electorales, un atentado hacia la democracia que por supuesto teníamos una espina y la tenemos aún clavada en el corazón porque es algo que nos dolió como mexicanas, como mexicanos, pero ahora eso implica una gran responsabilidad que tenemos hacia la sociedad como partido político. Tenemos que llevar a cabo esta cuarta transformación y eso no se puede lograr sin disciplina y sin formación política. Lo que queremos con este curso es lograr un piso parejo para todas, nivelarlas y por supuesto habrá unas que avancen más rápido, otras que avancen menos rápido, pero quienes tienen más conocimiento tienen la obligación moral de ayudar a sus compañeras, como decía María, para que todas tengamos el mismo nivel de oportunidades y compartir ese conocimiento. O sea, tenemos una gran misión, una gran labor. Necesitamos, reitero, disciplina, amor, conciencia y mucho sentido de comunidad, porque nosotras somos lo que somos gracias a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y pasamos a las preguntas. Aquí hay grandes especialistas que nos van a compartir su conocimiento. Algunas de sus preguntas se repiten, así que vamos a englobarlas en una sola y otras tantas creo que se resuelven a lo largo del curso, así que vamos a poner algunas más específicas. ¿Cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres rurales, campesinas e indígenas como sujeto de derecho y no como sujeto de interés? No especificaron a quién era la pregunta, pero si leemos varias y al final de acuerdo. Una respuesta común. De acuerdo. Aquí tenemos otra que dice, ¿cuáles son los requisitos de formalidad necesarios para presentar una querella de acoso sexual? También aquí hay otra de acoso sexual que dice, ¿cómo se puede evitar el acoso laboral? Y esto viene desde el estado de Michoacán. ¿Desde qué manera se nos puede aportar con información desde la Secretaría de la Mujer para que la bajemos a nuestros municipios y la compartamos con las mujeres? ¿Qué se puede hacer desde la Secretaría para parar la violencia de hombres y mujeres hacia nosotras como representantes y sobre todo mujeres de Morena que atacan de manera interna? En cuanto a la violencia sexual, ¿se tiene contemplado realizar un protocolo de atención primaria a mujeres que se atreven a denunciar y que no sean discriminadas o revictimizadas por servidores públicos? Esta pregunta viene desde Tabasco. ¿Cómo sensibilizar a compañeros que ya ocupan cargos y que en un ejercicio indebido han violentado derecho y legislación vigente, despidiendo a hombres y mujeres que no pertenecen a su equipo al momento de asumir el poder? Por ejemplo, los despidos injustificados por ediles de Morena. Y hay casos aquí específicos. ¿Cómo enmarcar la actuación de Morena respecto al ejercicio de paridad y cómo se reconoce la violencia política al interior? ¿Qué medidas está tomando el gobierno federal para generar la cultura de paz en las situaciones en que se ejerce violencia política? Por el momento dejo estas preguntas. Bien, muchas gracias por las preguntas. En relación a… Bueno, la primera me parece muy interesante de cómo garantizar los derechos humanos de mujeres campesinas o por lo menos cómo trabajar con grupos sociales, no desde un mero interés, podríamos decir aquí, político, sino tal cual como sujetos de derechos. Ese es el reto. Y ese es el gran cambio que desde una cultura de paz buscamos, desde los derechos humanos. El planteamiento es la paz internacional y la paz nacional y local solo será posible cuando se garanticen los derechos de todas las personas, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y ahí un eje y una clave es identificarnos como iguales en derechos y libertades. Si yo
creo que le estoy dando algo a alguien o yo estoy brindando nada más sin que el otro sea mi igual, creo que esa es una clave. Es un poco más profundo el asunto, pero el eje, y es parte de la historia de las mujeres, es cómo nos hemos ido transformando, no como sujetos meramente de desarrollos o sujetos para tener el voto político, sino para ser actoras políticas, para ser sujetas de derechos y para ser sujetas políticas. Sobre la parte de las querellas y los requisitos, yo de veras las invito, tal vez eso implica un tiempo más largo. La vía penal es la vía más compleja y más restrictiva. Y afortunadamente tenemos la legislación laboral, tienen ahora el protocolo dentro del partido. En cada institución se tendrán que ir creando protocolos, que eso es lo que nombramos como lo administrativo, ¿no? Tenemos lo penal, lo laboral, lo administrativo y también las prácticas cotidianas y sociales. Ojalá puedan conocer con más detalle lo laboral y lo administrativo, que tiene una posibilidad de incidencia, de protección y de transformación mucho más en el ámbito inmediato que lo que puede ser en el ámbito penal. Ahora, solo unos ejes generales. El acoso sexual en general es una conducta que se realiza de manera oculta, es decir, no podemos pedir las mismas pruebas que si es un robo o que si es algo mucho más público. Entonces, un eje que logramos a través de principalmente a través de las sentencias de la Corte Interamericana sobre la violencia sexual que vivieron Inés y Valentina por parte del Ejército, es que en casos de violencia sexual la prueba central es el dicho de la víctima. Entonces, en el dicho de la víctima se va comprobando las circunstancias, tiempo, modo, lugar, es decir, esas personas estaban ahí en tal lugar, en tal fecha, y cuando queda solo por probar lo que dicen ellas y lo que dice a quien están denunciando, lo que se toma como cierto es el dicho de ellas, pero porque ya comprobamos toda la circunstancia alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que incluir en una denuncia? Pues los hechos, lo que sucedió, tener las pruebas de esas circunstancias y sobre todo también plantear qué riesgos tenemos para pedir medidas de protección y qué daños se han causado para poder tener una reparación del daño integral, que ojalá, entiendo que ahora en el programa van a ver en los talleres la reparación del daño integral y seguramente lo tienen en el protocolo, que es un referente central. Bueno, yo tengo 3 planteamientos iniciales a propósito de lo que he escuchado de Andrea, de Tere y de María, y de las preguntas que he escuchado. Un primer planteamiento que quisiera hacer es que en un contexto como el que estamos viviendo en México, que es el de una violencia generalizada, que se ha llevado a niveles que no conocíamos y que se ha ido creciendo en los últimos, yo diría, 15 años más o menos. En ese contexto de violencia generalizada, en el que incluso estamos viviendo en ciertas regiones del país lo que podríamos llamar un Estado fallido, es decir, una ausencia de Estado. Y cuando hay ausencia de Estado, esos vacíos los llenan actores perversos. En ese contexto, todos llevamos las de perder, pero los sectores más vulnerables las llevan más de perder. Esto es lo que me despertó tu planteamiento, es la idea con la que me quedo. Hay otra que acabas de decir que me voy a referir también, que me parece muy importante. Vean ustedes lo que sucede en este país con respecto a los indígenas que están siendo sometidos a juicios.
Ha habido casos de indígenas que permanecen en la cárcel años, simple y sencillamente porque no tuvieron el idioma que tenían que tener para poder defenderse o para poder tener un nexo con algún mecanismo de poder. Y yo creo que esta situación también abarca a las mujeres, ¿verdad? Esa vulnerabilidad, esa ausencia de Estado de Derecho, esa ineficiencia judicial que llega al 99%, espero que empiece a bajar ahora, eso afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres y en este país también los pueblos indígenas. Luego hay otro planteamiento que hicieron Tere y María en el sentido de que la violencia reiterada y creciente empieza a generar una indiferencia ante la violencia, un acostumbramiento, empieza a generar, diríamos, una cultura de la violencia, en la que los hechos más atroces empiezan a convertirse en una dimensión tolerada en la vida cotidiana. Alguna vez algún sociólogo, Durkheim, que por cierto expresó ideas verdaderamente atrasadas sobre la mujer, ¿no? Pero dijo otras cosas agudas. Dijo que él aspiraba, era un positivista, creyente en el progreso y estaba convencido de que podría llegar un momento en la sociedad en que hasta los más insignificantes delitos la sociedad los viera como crímenes atroces y tuvieran una intolerancia total a esos insignificantes delitos. Lo que hemos estado viviendo en el siglo XX y en México particularmente es un proceso inverso. Los crímenes más atroces se nos vuelven insignificantes delitos y tenemos entonces un proceso de acostumbramiento que vamos a tener que trabajar mucho. Yo creo que ese planteamiento que hemos hecho nosotros y que es central en el diario de Morena de la revolución de las conciencias implica también la construcción de una cultura de la paz. Implica también el que seamos absolutamente beligerantes ante cualquier injusticia, entre ellos, por supuesto, la opresión de la mujer. Tercero, y esto es algo que he empezado a observar yo como secretario nacional de Derechos Humanos, miren ustedes, me han empezado a llegar ya denuncias de parte de mujeres que han sido víctimas ya de violencia sexual, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia por parte de funcionarios menores. Hasta este momento me han llegado denuncias de funcionarios menores de Morena y de dirigentes medios de Morena. Esto no es ninguna novedad. El hecho de que alguien sea de Morena no lo blinda y ni lo cubre de algún baño de pureza. Morena está integrado por seres humanos reales y todas las miserias que pueda tener el ser humano las tenemos adentro. Lo que a mí me llama la atención es que llevamos 6 meses en el poder y ya estamos viendo conductas masculinas que tienen que ver con el poder, porque la violencia sexual, el acoso sexual es un tema de poder, expresa una relación de poder que tiene que ver con poder de género, pero si eso le unimos el hecho de que ese poder de género se le agrega el poder político que pueda tener un hombre, la cosa se vuelve todavía peor. Yo he emitido ya un tuit donde he expresado ya este tipo de situaciones y he expresado que en Morena tenemos que ser conscientes de que no somos inmunes y que muchos de nuestros dirigentes o funcionarios van a hacer las mismas cosas que hicieron nuestros adversarios. La diferencia tal vez estribe en que nosotros tenemos que ser absolutamente intolerantes
e implacables en combatir este tipo de cosas. Estoy muy impactado porque acabo de recibir una denuncia terrible de un funcionario relativamente importante en Puebla, sobre violencia sexual. La víctima relata que fue objeto de esa agresión hace 6, 7 meses y, como suele suceder con las mujeres que son víctimas de la violencia, muchas veces tardan mucho tiempo en procesar y reunir el valor suficiente como para denunciarlo. Entonces yo me he estado preguntando cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Ya no se puede hacer prueba, no sé, las pruebas que se tienen que hacer para este tipo de casos porque pasaron 7 meses. Pero me da mucho la atención lo que dices, Andrea, en que en este tipo de casos el testimonio de la víctima se convierte en un elemento fundamental del proceso para hacer justicia. Bueno, esta es una cosa que aprendí, entre varias que he aprendido esta mañana, se los agradezco mucho. Hay otro tema recurrente dentro de las preguntas y que yo creo que con esto acabamos el ciclo de preguntas porque me comentan que ya es momento de continuar. Estas propiamente son para María Ampudia y Teresa Ulloa. La violencia política hacia las mujeres, ¿cómo vamos a erradicarla si no hay sororidad? ¿Qué pasa cuando otra mujer está llevando a cabo acciones que son incorrectas? ¿Se debe alzar la voz? Tengo confusión con el punto de la sororidad. Sobre la sororidad, un concepto personal. La pregunta es para Teresa Ulloa propiamente. Y finalmente para María Ampudia, ¿cómo le gustaría que su ponencia impactara de manera positiva en las mujeres de Morena? Bueno, tenemos que partir de dónde viene esa palabra. Viene de las sores, de las hermanas, de las monjas. Es un término que se empezó a usar en Italia, sororidad. Y quiere decir que dentro de una comunidad X hay el reconocimiento de que puedes no caerme bien, pero para cumplir los objetivos que tenemos haces falta. Y el afidamento, que es otro término que también surge en Italia, que quiere decir reconocerle a cada quien sus habilidades y sus capacidades y que no todas tenemos la misma habilidad para participar de la misma manera, pero cada quien tiene que participar. Las grandes transformaciones de este país en favor de los derechos de las mujeres se han logrado cuando todas nos hemos unido. Y puede ser que no me caigas bien. Por ejemplo, había una senadora del PAN que, Cecilia Romero, pero pues había que sentarse a hablar con ella, porque si no, no iban a dar el voto, ¿no? Me tocó desde la primer votación para que llegara el delito de violencia familiar. En ese tiempo, fíjense, les estoy hablando de la prehistoria, el Código Penal Federal era el Código de la Ciudad de México, ¿no? Porque no teníamos código aquí en la ciudad. O cuando a un tribunal colegiado se le ocurrió decir que la violación entre cónyuges era el ejercicio indebido de un derecho, cuando ese es un delito de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, híjole, para cambiar todo eso y remontar todo eso, fue necesario muchos esfuerzos y sentarnos hasta con quien históricamente ha sido tu enemigo ideológico y político, ¿no? Pero se logró. Cuanti más tendría que ser entre nosotras. Y yo creo, y eso es parte de lo que vamos a ver en el curso, que sí se vale la crítica constructiva, no la crítica que destruye. Y también se vale la autocrítica y evaluarnos, ¿no?
y hacer evaluaciones de nuestro contexto y darnos cuenta de que sí, aquí sí la regué y vamos a intentarlo de otra manera. Total, yo creo que estamos en este periodo que es una gran oportunidad de consolidar, ¿no?, nuestros derechos políticos, la propia democracia y la paz. Yo creo que si somos conscientes de lo que somos capaces de hacer las mujeres y nos reconocemos las unas a las otras con nuestras diversas habilidades y capacidades, inclusive a las ancestras, que son las que nos abrieron camino, y también a las que vienen empujando atrás, a las jóvenes, ¿no?, que traen mucha fuerza, y qué bueno que de alguna otra manera tengan camino por donde empujar. El problema es cómo nos educan, ¿no? Yo les diría, el mayor obstáculo que tiene la sororidad es el proceso de socialización, como decía Piaget, de los niños y las niñas. Porque los niños se dan 2 trompadas y salen tan amigos como antes de que se pelearan. Nosotras no. Porque a nosotras, desde chiquitas, se nos enseña a competir primero por el niño más bonito del jardín de niños, luego por el novio más guapo de la primaria, luego por el novio de la secundaria o la prepa, luego por el marido. Y luego vamos caminando por la calle y nos lo encontramos con la otra, ¿no? Y somos capaces de irnos contra de ella, golpearla a ella, cuando a lo mejor ella está igual de engañada que nosotras. Falta de comunicación y falta de solidaridad y sororidad. En vez de que las dos se fueran contra él, ¿no? Sí. Sí, claro, es que así debía de ser, si las engañó a las dos. Ese tipo de cuestiones sucede muy a menudo. Entonces, como estamos acostumbradas a competir, peleamos entre nosotras. Y lo que necesitamos es reconocer que nos necesitamos todas. Y yo no te pido que la beses y la abraces y le lleves regalo el día de su cumpleaños. Te puede caer de la patada, pero en la lucha hacemos falta todas. Y entonces ahí tenemos que estar todas. Gracias, maestra. Hace no mucho tiempo, quizás 1 año y medio, 2 años, tuve la maravillosa oportunidad de estar en el Museo de Antropología con 2 mujeres indígenas. Verdaderamente verlas era una necesidad de abrazarlas, porque vivieron 15 años en la cárcel sin haber cometido ningún delito. 15 años. De hecho, ahí estaba su familia, les dieron el micrófono a los familiares para que ellos expresaran toda esta rabia, todo este coraje que traían de haber visto cómo les habían deshecho las vidas. Y vi algo que llama en este momento, vale la pena en este momento comentar, porque escuché por primera vez a un personaje de la política de muy alto nivel pedir perdón. Aún él no habiendo cometido la falta, él pidió perdón. Y me di cuenta de que esta es una de las herramientas más grandes y más poderosas que puede haber en la historia de la humanidad, el perdón. Porque ellas desahogaron su coraje, desahogaron su rabia, su impotencia, pero en el momento que este personaje volteó y les dijo, perdón, ¿sí fallamos?, el semblante les cambió. Ellas
fueron capaces de reconocerse víctimas, pero todavía hubo algo mucho más grande, fueron capaces de recibir el perdón y aceptarlo. Con esto quiero decirles que la gente no comete contra ti un delito, la gente comete delitos. La gente no te grita a ti, la gente grita. La gente no llega y te golpea, la gente golpea. Y fíjense esto que es muy triste, doctor. Tenemos primer lugar en el mundo como los hogares más violentos contra los niños y niñas. Tenemos primer lugar en el mundo como acosadores en la escuela. Tenemos primer lugar en el mundo como violentadores sexuales contra niñas. Tenemos segundo lugar en el mundo como explotadores laborales en contra de los niños. Tenemos cuarto lugar en el mundo como tratantes de niños y niñas. Tenemos primer lugar en el mundo como violencia sexual infantil en los hogares. El abuelo, el padre, el tío, el padrastro. Ahorita estoy llevando muchos casos de violencia del padrastro contra niños y niñas. Yo con estas cifras les preguntaría a ustedes, ¿qué esperan de esta sociedad? ¿Qué esperan? Por eso volteo yo y les digo que no se les haga raro que un niño que viene de una violencia infernal en el lugar donde se supone que más seguridad debería haber, en donde hay un padre y una madre o dos madres o dos padres que te abracen, que te apapachen, que te hagan partícipes de una sociedad, hacen todo lo contrario. ¿Qué estamos esperando de esta sociedad? Los vemos en la calle hoy, no buscando quién se las hizo, buscando quién se las paga. Por eso es para mí muy importante hablar de esta herramienta, que es el perdón, que les voy a compartir, porque si a mí me preguntan ¿cómo espero yo que impacte? Bueno, para empezar, no espero que impacte. Yo espero dejar un poco del amor que yo tengo, de lo que he estudiado, porque conocimiento que no es compartido no sirve, en el corazón de cada una de ustedes. Gracias. Y ya después, cuando ustedes entiendan lo que es el perdón, vamos a entender lo que es la maravilla del milagro de no juzgar. Porque en cada caso terrible que ha llevado Tere, atrás hay una historia terrible de dolor. Atrás de cada violentador sexual o cada acosador sexual hay una historia terrible de dolor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar, solucionar, claro, para eso tenemos las leyes, pero dejar de juzgar. Yo les pido que después de que tengamos estos 4 días para compartir, pues podamos tener la oportunidad de hablarnos cada una cara a cara, ojo a ojo, y podamos compartir los pensamientos de ustedes para poder llegar a una solución. Yo, como dice Tere, estoy completamente convencida de que la unión es la pauta para lograr lo que nosotras queramos. Y a esto nos acompaña que hoy tenemos un presidente que es eternamente compasivo y eternamente empático. Yo, por estar aquí con ustedes, déjame decirte que esto es muy importante. Yo, por estar aquí con ustedes, por formar parte de los verdaderos derechos humanos, por formar parte de la cultura de la paz, he perdido a muchos amigos y muchas amigas. He tenido que salirme de muchos chats porque la violencia contra mí ha sido enorme. Yo no soy ni la esposa, ni la vecina, ni la cuñada, ni la amiga, porque no soy amiga del presidente. Tengo el gusto de conocerlo y saber de su empatía y saber de su sonrisa, pero no es mi amigo. Y sin embargo, así me han atacado enormemente.
Para mí eso no es importante. La gente no me ataca a mí, la gente ataca. Entonces, tenemos que dar un giro completamente de 100 grados y esa va a ser la manera en la que vamos a poder lograr un cambio. Primero, cuidando a los más pequeñitos y a las más pequeñitas. Tratar de cambiar esta cultura de la violencia en los hogares, porque si no, no va a haber manera. Va a seguir la gente creciendo así, como en la selva. Y otro punto que para mí es muy importante, doctor, es tocar el tema de la violencia contra este planeta, la Pachamama que le llaman, porque estamos muy involucrados, ¿no?, en ver cómo vamos a resolver el tema social, pero estamos dejando atrás un mundo que va a ser inservible para nuestros hijos y para nuestros nietos. Hoy escuchaba que Francia está en 48 grados de temperatura. Lo que quiere decir es que se derriten sus carreteras y lo que es peor, lo que es todavía mucho más angustiante es que los árboles se están secando. Y todo es consecuencia de una enorme cultura de violencia en contra del planeta, que para empezar debería ser primerísimo lugar en el tema de los derechos humanos, salvar el planeta, porque si no salvamos el planeta, pues no nos salvamos por más que hagamos nadie. Esa va a ser la manera en que vamos a impactar, Tere, nuestras compañeras ponentes y yo, con toda humildad, y estoy segurísima que como ustedes son las elegidas, con ustedes vamos a tener un equipazo para dar y para repartir. Gracias. Yo creo que dijo algo muy importante. No venimos a impactar, venimos a construir junto con ustedes conocimiento. Venimos a compartir y a escucharlas. A eso venimos. No venimos a impactar. Venimos a que juntas construyamos. Gracias. Gracias, maestra. Sí, pues el camino a la paz lo construimos juntas. Ese es el lema, el camino hacia la paz lo recorremos juntas. Entonces es un transitar común que tenemos hacia el cual todas debemos de ir, y yo quiero hacer hincapié en la importancia de los lazos sororales, que muchas veces, fíjense, me llegan quejas y quejas de mujeres y me da mucha tristeza y me duele porque no hay sororidad y es muy difícil entender la sororidad. Y de pronto compañeras a las que yo quiero y estimo se quejan de otras y las otras se quejan de las unas. Y lo peor de todo es que detrás de ellas o a menudo, lo más habitual es encontrar detrás o al lado de ellas o quien anda manipulando a hombres, y entonces las mujeres se echan a pelear por hombres. Y entonces es que yo le voy al equipo de aquí y yo le voy al equipo de allá. Y entonces sacan a las mujeres a pelear. Las mujeres se pelean y los hombres pactan. Y nosotras peleadas. Y nosotras criticando, diciendo, esa no, esa es mala, descalificando, juzgando. Entonces, yo quisiera hacer el llamado a la reconciliación entre nosotras como mujeres, que aprendamos de las mujeres más sabias, de las mujeres mayores, porque siempre tienen un camino más recorrido y hay más sabiduría, sin duda. Y también la humildad que deben de tener muchas mujeres mayores para reconocer que entre las mujeres más jóvenes también se aprende y también a ellas se les debe de escuchar, y que también tienen que contribuir, porque en este sistema patriarcal no solamente hay un sexismo, sino también hay una discriminación por edades. Entonces no se puede descalificar a una mujer simplemente porque es joven o porque es indígena o porque es discapacitada. Entonces tenemos que pensar y aprender a ver este mundo con nuevos ojos, y tenemos el deber de la esperanza de que esto puede cambiar y podemos tener un México mejor y mujeres más unidas y más respetuosas las unas entre las otras. El llamado es a hermanarse, a ser sororales
y a dejar de criticarnos y de juzgarnos, sino más bien de entendernos y aprender a dialogar para hablar un lenguaje en común. Pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio. Casi que ya damos por concluida esta actividad. Ya una vez que la doy por concluida, les invito a la comida y posteriormente, como un acto de ciudadanas, exclusivamente de ciudadanas y no de partido, pues yo no me pierdo el informe de mi presidente. Y entonces vamos a, quienes gusten acompañarnos, vamos a estar aquí a la salida después de la comida para irnos juntas a recorrer juntas este camino y llegar en contingente, quien así lo desee, al Zócalo y unirnos al informe presidencial. Sus coordinadoras les van a hacer entrega de algunas invitaciones que tenemos para acompañar al señor presidente. Y antes de que la comida empiece o en lo que empiezan a servir, se les entregó una evaluación. Yo les pediría que por favor contesten, porque eso nos sirve a nosotras mucho para conocer los perfiles, las habilidades y a partir de ahí poder construir una estrategia que tenga efectos multiplicadores, ¿no? El conocimiento se comparte, pero también es necesario evaluar las habilidades de cada quien. No se trata de estás correcta o estás incorrecta, sino se trata de conocer las habilidades de cada quien y a partir de ahí formar grupos de apoyo, compartir conocimiento, conocer sus perfiles y los vamos a estar conociendo durante estos 5 días. Por eso es muy importante poner atención, el uso de no celulares, de no fotografías, de concentrarnos en lo que estamos haciendo, de trabajar nuestra mente, que la verdad es que la mente es muy poderosa, pero no tenemos la habilidad todavía en lo general como sociedad de trabajar la mente. Entonces empezamos cada 8 segundos, dicen por ahí los estudios, nos distraemos. Entonces hay que empezar a trabajar la mente y lograr un mayor nivel de concentración para adquirir mayor conocimiento, para tener mayores herramientas, para compartir el conocimiento y para llevar este país hacia la 4ª transformación. Entonces les pedimos se evalúen, se autoevalúen, nosotros las leeremos con cuidado, analizaremos sus perfiles y a partir de ahí definiremos una estrategia. Este es un primer ejercicio, es un ejercicio nacional, estaremos haciendo estas capacitaciones por circunscripción. También las tendremos en línea para tener efectos multiplicadores. Estas actividades, como bien se estuvieron filmando, y la idea es que estas filmaciones, estas grabaciones se pongan en línea, que el conocimiento, que nadie quede sin aprender por no tener acceso, sino lo único que necesitamos es voluntad. A las mujeres inclusive que no pudieron llegar, fíjense, fue una convocatoria tremenda, fueron 200 lugares que hicimos la convocatoria en 4 o 5 días, había ya más de 1000 personas interesadas, algunas que alcanzaron a registrarse y otras que me hablaran y se decían, es que mi registro no apareció. Usamos una plataforma gratuita, una plataforma de Google, que pues tiene fallas, pero también hay fallas en Internet, también hay quienes no tienen Internet y tenemos plena conciencia de ello, y por eso es generar una estrategia de formación de formadoras que llegue a todos los rincones, incluyendo a mujeres indígenas y rurales, pero pues también es cierto que no hay Internet para todo el mundo en este país, es un problema, también hay discriminación dependiendo de la zona donde vivas y eso dificulta. Entonces empezamos por esto, pues porque tenemos que empezar por algo. No significa que sea perfecto, pero es lo mejor que hemos podido dar en estos momentos con el fin de que este conocimiento siga creciendo, que se siga multiplicando. Y de pronto dicen, hay 200 para los 30 millones o los 15 millones de votos que tuvimos o los más de 50 millones de mexicanas que somos. Pues sí, empezamos con 200, pero así se empieza todo. Tuvimos la oportunidad, Carlos Figueroa, de estar con Jacob Polensky y otros compañeros del CEN en China, visitamos la sede del Partido Comunista. Y pues cuando fuimos a ver el lugar donde fue la primera Asamblea Nacional de China, pues era un cuartito, yo creo que como de una tercera parte de esta tarima, más chiquito, yo creo que la mitad o una tercera parte, y ahí se reunieron
Y ahí se fundó el Partido Comunista de China, que hoy tiene más de 80 millones de agremiados, casi 90, y tiene unas instalaciones, un instituto de formación política de miedos, unas instalaciones espectaculares, pero así empezó, eso fue hace 100 años. Y también me hizo recordar pues cuando nadie creía en Morena, cuando nos aventaban el periódico en la cara. Ahora ya todo el mundo es de Morena, se asume de Morena, pero el principio fue durísimo y eran espacios tan chiquitos. Yo me reunía en una fondita que se llama Los Toronjiles, donde una fonda económica que en las tardes la señora nos prestaba su espacio y ahí hacíamos las reuniones del comité estatal de Azcapotzalco, ¿no? Entonces, así empezó y ahora, bueno, ver que esos montonales de comités que hizo cada quien en sus comunidades, porque además pues tuve la oportunidad de viajar prácticamente ya por toda la República como secretaria nacional de mujeres y ver esos pequeños comités que se han hecho, que a veces tenía reuniones, viajaba, no sé, 6, 7 horas, 8 horas, en fin, y llegaba a una reunión con 10 mujeres, 15, 20, y nos pasó y nos sigue pasando, y bueno, ver que esa suma de todos esos pequeños esfuerzos, ese trabajo de hormiguita, pues ha contribuido en gran parte a que el presidente de la República esté hoy donde está. Entonces, de esos pequeños esfuerzos puede salir muchísimo. Hay que enfocarnos en la calidad, en concentrarnos, en compartir el conocimiento, en dar mucho amor y recalcar que la paz empieza en una misma. Muchas gracias y buen provecho. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la